Hola a todos, hoy vamos a aprender qué son los cosenos directores y para qué nos pueden ser útiles. Los cosenos directores son los cosenos de los ángulos que forma un vector determinado con el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Veamos primero en dos dimensiones porque es mucho más fácil de entender o representarlo, y como estamos viendo en pantalla tenemos un vector v que tiene cierta dirección en el espacio. Este vector lo podemos representar como la suma de las componentes v sub x y v sub y multiplicada por los vectores unitarios y j a lo largo de cada uno de los ejes coordenados. La magnitud de este vector v, como habíamos visto, la podemos encontrar como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Entonces, los ángulos alfa y beta son los ángulos que forma el vector v con los ejes coordenados x e y. Entonces, estos son los cosenos directores en dos dimensiones. Veamos ahora algunas de las propiedades de estos cosenos. El coseno de alfa será, por supuesto, como hemos visto, la relación entre v sub x y la magnitud de v. Y de igual manera, el coseno de beta se encuentra en este caso, como lo pueden ver en la figura, como v sub y dividido por la magnitud de v. Noten que por supuesto, esto es equivalente a lo que habíamos visto anteriormente, porque el coseno de beta sería igual al seno de alfa. La suma de los dos ángulos es 90 grados. A partir de estas expresiones, entonces podemos encontrar una propiedad muy interesante que cumplen los cosenos directores. Demostraremos ahora que si elevamos al cuadrado los cosenos y los sumamos, vamos a obtener que esta suma es igual a 1. Para ello, lo que vamos a hacer es sustituir las expresiones para los cosenos, las elevamos al cuadrado, y sustituyendo y sumando los dos términos está claro que se simplifican y que la expresión es igual a 1. Porque cuando sumamos el numerador, vx cuadrado más vi cuadrado, bueno, pues eso es la magnitud del vector v al cuadrado, que es precisamente el denominador. Ahora veamos algo que resulta bien interesante. Para ello nos vamos a quedar con la expresión del vector v en función de sus componentes. Y vamos a dividir esta expresión entre la magnitud del vector v. Si dividimos el vector entre su magnitud, lo que vamos a obtener, como vimos anteriormente, es el vector unitario en la dirección del vector, que lo vamos a representar en este caso como v tongo. Y si dividimos la componente vx entre la magnitud de v, bueno, como vimos hace recién, ese es el coseno de alfa, y además v sub i entre la magnitud de v nos da el coseno de beta. Por lo tanto, noten que podemos obtener una expresión de lo más interesante, y es que el vector unitario de v lo podemos expresar como el coseno de alfa por i más el coseno de beta por j. Ahora pasemos a tres dimensiones. Vamos a generalizar lo que vimos recién en dos dimensiones. Les adelanto que en esencia es lo mismo, lo que con una dimensión más. Estamos viendo en pantalla una representación de un vector en tres dimensiones que hemos obtenido de este sitio web que les muestro, y como estamos viendo tenemos un vector A en el espacio, y aquí entonces vamos a tener tres cosenos directores correspondientes a los ángulos que forma el vector A con cada uno de los ejes coordenados. Puede ser un poco difícil visualizar cada ángulo en esta imagen, pero puede ayudar a pensar que el vector con cada eje coordenado forma un plano, y es en ese plano donde encontramos el ángulo correspondiente. Entonces los tres ángulos que se forman serían alfa con el eje x, beta con el eje y gamma con el eje z. Igualmente, al caso en dos dimensiones se cumple que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Bueno, ahora vamos a proceder utilizando las facilidades que nos da este sitio, de mover un poco la imagen, y de esa manera podemos apreciar en tres dimensiones cuáles son los ángulos. Aquí se está viendo cómo está rotando la imagen, y aquí podemos ver exactamente el ángulo entre cada uno de los ejes y el vector A, que sería esta imagen. En la descripción del video les dejo el link a este sitio. Resumiendo, si tenemos un vector A en el espacio, el valor de los cosenos directores de los ángulos que forma este vector con cada uno de los ejes se encuentra dividiendo la componente del vector entre su magnitud. El coseno de alfa sería a sub x entre la magnitud de A,
y así sucesivamente para el coseno de beta y el coseno de gamma, como se muestra en pantalla. Si en lugar de conocer las componentes conocemos los ángulos, bueno, cada componente se puede hallar despejando y en la fórmula, o sea, simplemente multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo asociado a cada componente. En 3 dimensiones también es válida la identidad que habíamos visto antes de que la suma de los cosenos cuadrados es igual a 1. Y el vector unitario correspondiente o asociado al vector A lo podemos conformar como la multiplicación de los cosenos por los vectores unitarios de cada eje coordenados I, J y K, como estamos mostrando en pantalla. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.